En mi condición de secretario del Centro Social y Cultural Carlos Los Santos Segura, es un orgullo presentar esta videoconferencia, que es parte del ciclo de charlas que ya hemos estado conociendo sobre obesidad, la otra pandemia, entendiendo la importancia que tiene la salud mental, la cual incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, y que afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. Por esta razón hemos invitado para la charla de hoy, denominada Aspectos Psicológicos de la Obesidad, al psicólogo Javier Isla Alarcón, quien es egresado de la Universidad Pedro Valdivia, con diferentes perfeccionamientos realizados como postítulo en Familia, Infancia y Adolescencia de la Universidad del Pacífico, diplomado test psicodiagnóstico de Rorschach, institución Approach, no sé qué significa la sigla, Javier después me la puede explicar, postítulo de terapia familiar y de pareja, Instituto Chileno de Terapia Familiar, y actualmente psicólogo de enseñanza media del programa de integración escolar del Colegio Chillán. Consulta particular en el sentido humano en calle Sargento Aldea 311, Chillán, para algún interesado que quisiera tomar, concurrir a... Nadie está de más el conversar o ver, sobre todo en el momento, en los tiempos que estamos viviendo, de consultar a un psicólogo. Esta charla, como las demás, será de un tiempo de 1 hora, estará dividida un tiempo de exposición por parte del expositor. Terminado aquella, podemos realizar una serie de preguntas para que Javier nos pueda responder. Quisiera también aprovechar de recordar, antes de darle paso a Javier, que el próximo lunes 18 de abril a las 20 horas tendremos otro invitado. Estará a cargo del médico Marco González, quien nos hablará de las principales consecuencias médicas y clínicas de la obesidad. Por eso dejamos en este momento a nuestro amigo Javier, quien expondrá sobre aspectos psicológicos de la obesidad. Ya, Javier, todo tuyo la charla. Gracias, Sergio, pero don Sergio Recabarren quería hacer una aseveración antes, una corrección, parece. Sí, es que hay un cambio en la fecha. El próximo lunes va a exponer una magíster en nutrición, una nutricionista. Ella es profesora de la Universidad del Desarrollo de Santiago. Si no me equivoco, fue jefe de la carrera de nutrición. Y ella nos va a hablar sobre algunos aspectos que tienen que ver con la alimentación, dieta y todo lo relacionado con la alimentación en el obeso. Porque el doctor González me pidió que lo hiciéramos el lunes 25 su presentación. Así que por eso es que se produjo ese trueque. Javier, Gracias, don adelante, Sergio. muchas gracias. Bueno, primero agradecer la presentación de Sergio y sobre todo quisiera comenzar con el título de la exposición de la semana anterior, que me llamó mucho la atención, que creo que es una aseveración muy profunda y muy verdadera con respecto a la otra pandemia, que quizás no la habíamos visto como tal, pero las investigaciones de un tiempo a esta parte vienen a demostrar que quizás es la real pandemia que hemos estado viviendo, y pronto vamos a ver las consecuencias que la suma de ambas pandemias pudiese generar con respecto a aportar índices y valores agregados con respecto a la obesidad en sí. Esperemos eso sea controlado con alguna política pública a nivel internacional que nos permita contener esta pandemia, que si bien no es prevenible con una vacuna, pero sí con estilos de vida que van a ayudar a prevenir y a contener la propagación de esta pandemia. Para comenzar, quisiera agregar lo importante, más que lo importante, el tener claro el concepto de obesidad, porque uno dice, y uno escucha de manera coloquial, sobre todo a personas que quizás tienen cierto sobrepeso, decir que están obesos, como una exageración de lo mismo, pero es súper claro tener a la base cómo la Organización Mundial de la Salud lo cataloga, eh, que se entiende y lo entiende como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
Así lo define la OMS. Y claro, después vienen las categorías como de obeso o la obesidad mórbida, pero así lo entiende. El origen se debe a un origen multifactorial. No es que solo la genética es la que pesa o la que manda o sobre la existencia de la obesidad o no, sino que está el ambiente, factores desde el desarrollo psicosocial que están interfiriendo desde el nacimiento hasta que la persona es obesa o obesa mórbida o logra tener esa figura. Voy a compartirles unos esquemas que me van a ir ayudando y también los van a ir ayudando en la comprensión de lo que vamos a ir conversando. ¿Se ve, cierto? Ya. Dentro de las características de personalidad que caracterizan a las personas que tienden a tener características de obesidad, va a estar de manera predominante la impulsividad. La impulsividad por sobre la capacidad de contener estas ansias o estas ganas de satisfacer eh, desde el masticar hasta su sensación psicológica de ingesta de alguna comida o de algún producto. Eh, y también va a estar mediado por la falta de una dieta balanceada o una dieta desequilibrada, como también el antagonista a esto sería un programa de actividad física, entendiendo un programa de actividad física más que como un programa que nos dé un preparador físico o el ir al gimnasio o el hacer una consecuencia día a día que esté muy estructurada. Yo le sacaría el programa y lo diría como actividad física constante, permanente en el tiempo. Y eso, permítanme cambiar esto un poquito que me distrae. Hola, chica, un poquito, ahí está. Eh, lo que iría, claro, en contraposición, el programa de actividad física con un compromiso y moderación. La impulsividad por un lado, ¿cierto? Y en el otro extremo estaría una dieta balanceada, claro, un programa de actividad física, lo que propondría un compromiso y una moderación por parte de la persona en sí. O sea, las personas que presentan mayor impulsividad van a ejecutar la acción de ingesta y las personas, por otro lado, que tienen menores niveles o sea, mayores niveles de, de control de impulsos, van a lograr mantener su peso, o más que su peso, su imagen corporal y su peso a la vez, como en una dieta balanceada y una actividad física acorde a esto. eh, Dentro de los factores que actualmente y durante el periodo de 10 años atrás, se ha encontrado la evidencia de que el estrés agudo aumenta el apetito, ¿ya? Son dos barreras paralelas las que describo acá. Aumenta el apetito. Momentos de estrés agudo se va a referir a periodos de estrés reducidos, pero sí de alta intensidad. ¿Y eso qué generaría? La necesidad de ingesta, ¿cierto? Pero de una satisfacción de espacios cortos, a diferencia de un estrés crónico, lo que generaría la predominancia o el aumento del cortisol, aumentando el apetito, ¿cierto? Pero con una característica particular, una característica que tendería a que la persona que siente el estrés crónico eh, a consumir alimentos altos en grasa y en azúcar, como también aumentaría la ingesta de también productos con grasa y más azúcar. Eh, También disminuiría el sueño, por ende, también disminuirían la intención de la persona por realizar ejercicio físico. Físico que se contrapone, ¿cierto? Al, o se va de la mano con respecto al sedentarismo. O sea, disminuye el ejercicio y aumenta el sedentarismo, ¿se entiende, cierto? Y por ende aumenta
el consumo de alcohol, entendiendo como una prevalencia, no como una necesidad, no como algo que sí o sí va a hacer. Si la persona consume alcohol, claro, va a aumentar su ingesta de alcohol en estos periodos de estrés crónico. Eh, lo que sí no quiere decir que la persona en la etapa de estrés agudo solo aumente el apetito, pero sí se aumentan de manera considerable los indicadores que les acabo de mencionar. Otro motivo por el cual las personas con obesidad tienden a consumir mayor cantidad de alimentos con las características que ya les mencionaba, se denomina, se denomina periodos en que las personas sienten estas emociones. Por ejemplo, sienten ira, miedo, aburrimiento, tristeza, soledad, se le denomina ingesta emocional. ¿Por qué? Porque esta ingesta emocional tiende a compensar o a retribuir de una manera segura a la persona que está sufriendo o viviendo esta emoción. Emoción que no la puede contrarrestar de otra manera que tan solo comiendo algo que le dé placer, que le cause placer y que compense el dolor o el sufrimiento que le hace sentir estas emociones. Las emociones, no sé si ustedes, de más que en alguna oportunidad han escuchado que las personas tienden a comer helado cuando tienen pena o tienen tristeza o han terminado alguna relación, voy a comer helado, como que siempre lo asocian a cosas que cumplen con el estándar de ser eh, altos en grasa, por ende poco saludables, y aparte generan placer. ¿Ya? Yo nunca he escuchado a alguien que tenga pena, rabia o tristeza que diga voy a comer algo, no sé, algo saludable. Muy pocas personas quizás tienden a tener esa conducta que les permita quizás satisfacer la capacidad o sea, la necesidad de ingesta por sobre el control con respecto al aumento calórico de qué significa ese alimento en particular. Ahora con respecto a los aspectos psicológicos y también comportamentales, eh, viene a generar una influencia no menor el periodo, ¿cómo decirlo? El momento, lugar, mundo en el que nos encontramos y también no quiero decirlo como sistema, pero sí el ambiente, cómo ha permeado a nuestras conductas diarias que por sí aumentan la prevalencia de la obesidad. ¿Por qué pongo aquí en un primer espacio de estas flechas de continuidad tiempo es dinero? Porque en la lógica del día a día, mientras más tiempo me demoro en algo, que no sea mi trabajo, que no sea la producción en sí, eh, me va a restar tiempo de eh, poder lograr o alcanzar la meta que tengo planteada para este día de manera laboral. Por eso es como surgen eh, las comidas rápidas o los fast food, entiendo que así es el concepto en inglés, comidas rápidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea es como desde la lógica hasta de prepararlo, sea algo que no nos quite tiempo, que nos quite el menos tiempo posible, o en su defecto y como su peor vicio, sería ir a comprarlo. Lo compro, lo como y en eso no debiera gastar más de 15, 20 minutos. ¿Y qué me permite? Claro, satisfacer la necesidad de comer o claro, la necesidad de alimentarme, pero no sé si de nutrirme, que ese es otro aspecto no menor con respecto a la obesidad. Y también que no se vea perjudicada mi productividad. La productividad que aquí sale muy clara. Y esto responde netamente al contexto sociocultural en el que nos desarrollamos, porque de hecho, viéndolo quizás la flecha al revés, o buscando el paralelo de esta flecha, sería que quizás yo dedico mayor tiempo para desarrollar desde mi almuerzo, mi desayuno, mi once, con algo que yo voy a preparar, con algo que yo me voy a dedicar el tiempo desde prepararlo hasta para comérmelo. Y si lo miramos desde ese prisma,
tendríamos que quizás tener el doble, el triple o hasta el cuádruple del tiempo para poder generar esta conducta que nos permita ir en contra de características que nos permitan desarrollar una obesidad o algún trastorno alimentario en la línea del sobrepeso. Pues, situación que se me vienen muchas ideas a la cabeza con respecto a esto, pensando sobre todo en, en la cantidad de horas que dedicamos a nuestro trabajo diario en pos de tener, claro, más dinero y en contra de quizás nuestra propia salud. Lo dejo ahí porque no quiero irme directamente con un eslogan político, pero va por ese lado también. Quizás más tiempo de trabajo nos está dando mayor salud. Aspectos psicopatológicos de la obesidad. Aspectos que se han descrito como factores primordiales de esta, o más que primordiales, prevalentes del desarrollo de una psicopatología con respecto a la obesidad, se encuentran estos cuatro aspectos. Por ejemplo, la depresión, las características de personalidad, ¿cierto? En los contextos ansiógenos o que nos generan ansiedad y también la baja autoestima. Son elementos que son circulares, pero no necesariamente en ese mismo orden. Pueden ir cambiando y van configurando deterioros desde la imagen, ¿cierto? Desde la autoestima, desde un deterioro profundo de la imagen corporal hasta psicológica de la persona, que van a generar un deterioro en la personalidad o de la construcción de la personalidad del individuo. Posteriormente, generando una depresión que se vería emparejada y aumentada por la distorsión de la imagen corporal. Eh, Imagen corporal que tiene una doble, eh, un doble estímulo, ya que sería una imagen corporal que yo veo como que es muy distinta a la que los otros ven de mí. Y ahí entra otro tema que voy a tratar de explicárselos en las siguientes imágenes. Eh, pero sí, el más importante a la base, desde los aspectos psicopatológicos, es la ansiedad. Si ustedes se dan cuenta, coloquialmente, a veces se usa de manera correcta el concepto de ansiedad. Tengo ansiedad, necesito comer algo. Eh, Hay un fenómeno que se describe, que es el fenómeno del crunch. No sé si lo han escuchado en alguna parte, eh, que sería uno de los detonantes de muchas distorsiones con respecto a la obesidad, muchas más que distorsiones, distorsiones que han llevado a personas a estar en obesidad, porque se generan adicciones con respecto a la necesidad de masticar, con solo el sentir el, 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 el alimento en la boca y masticarlo, le genera placer que posteriormente va a generar una adicción en la persona, buscando siempre el placer del crunch. Esos aspectos son los que logré eh, identificar de los aspectos psicopatológicos. Sí es importante generar y aclarar hay otros aspectos que no quise poner acá porque no eran tan relacionados, más que como aspectos psicológicos, sino que aspectos que se ven perjudicados por la existencia de un trastorno de un trastorno de obesidad, que son los que aparecen acá, ¿cierto? Pero se agregan los aspectos cognitivos, que los aspectos cognitivos se ven en ¿cómo les diría? Los trastornos que prevalecen de manera paralela o de manera mm, detonante de la obesidad. Hay trastornos que se encuentran, por ejemplo, desde la psicopatología, el trastorno por atracón, los trastornos depresivos y bipolares, la esquizofrenia y el consumo de algunos de medicamentos
psicotrópicos. Esos también son factores que van muchas veces de la mano con distorsiones con respecto a la obesidad. Eso por el momento. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, agradecer primero, Javier. Bueno, abrir el círculo, la posibilidad de que los invitados puedan hacer las consultas con respecto a dudas o otro tipo de consultas con respecto al tema en cuestión. Levantando la mano, con eso es más que suficiente para hacer la pregunta. Presidente. Interesante, Javier, lo que has presentado. Viene como a redondear algunos de los aspectos que conversamos la semana pasada. Sobre todo, me gustó un ejemplo que tú diste, eso de cuando está alguien como muy ansioso, ¿no es cierto? Dice, quiero comer helado, ¿eh? Y en alguna manera está buscando ahí un placer, ¿no? Tratando de que a través del placer como atenuar, ¿no es cierto?, la ansiedad. Y el placer, lo reconocemos que desde que nacemos buscamos el placer de lo dulce. La leche materna es dulce, y yo creo que ese es como un anzuelo que ha colocado la naturaleza para que los bebés tomen la leche. Si no fuera dulce, a lo mejor no les gustaría. Entonces, uno crea una especie de dependencia del azúcar, de lo dulce, y que se arrastra por todos los años. Y es el hecho de que esa ingesta emocional de la cual tú hablaste, ¿no? Los biólogos lo tienden a definir como la recompensa, ¿ah? En este fenómeno de adicción que ocurre en el cerebro por la comida. Esa adicción provoca placer, y el placer es el resultado de la recompensa. Uno busca una recompensa a través de la alimentación. Y en el ejemplo que tú diste, ¿no es cierto?, del ansioso, esta ingesta emocional, a través del helado a lo mejor, pero siempre que tiene que ver con cosas más bien dulces o grasosas, ¿no? Cuando uno pasa por ahí por el mercado y están friendo papas fritas, oye, le da a uno un placer, ¿eh? Pero no piensa lo mismo a lo mejor, a menos que esté en el asado del fin de semana, que la carne le vaya a provocar un placer en particular, como sí lo dulce o lo grasoso. Así que lo encontré muy, muy atinado en el sentido de encadenar, ¿no es cierto?, aquellos aspectos que tienen que ver con lo biológico, con lo que tiene que ver con lo emocional y lo psicológico, ¿no?, en esta ingesta emocional. Interesante, muy interesante. Gracias, Sergio Regabarren. ¿Algún otro asistente quisiera hacer alguna pregunta? Arcadio. Gracias, querido hermano. Muy interesante tu exposición, querido hermano Javier. Dentro de lo que tú dijiste con respecto a las emociones, me llamó la atención que la ira también produce un estado como de querer comer más. Y si lo comparamos con la ansiedad, en que le gusta lo dulce, en este caso, ¿habrá una tendencia hacia una comida especial? Qué buena pregunta, don Arcadio, pero no me atrevería a asociarle un gusto con respecto a la ira en particular. Se habla como, y dentro de, más que se habla, la evidencia habla de que dentro de la recompensa podrían haber distintos gustos. No tan solo, yo el ejemplo que mencionaba era con respecto a todas las emociones, no a un particular, no como que la tristeza estaba asociada al helado, o la ira asociada, no, a otro
tipo de gusto. Va a depender del gusto personal. Por ejemplo, don Sergio mencionaba el del asado. Yo siento, me da pena muy seguido porque me dan ganas de comer asado muy seguido. O me da mucha rabia y es como en relación a los gustos también. Porque claro, distintamente, por ejemplo, a mí en lo particular me da tristeza y no me pasa ni por la cabeza comer un helado porque me lo como cuando me da calor más que nada. Pero no me atrevería o no me osaría decir, claro, la ira está asociada a este gusto en particular. Está bien, Efectivamente. pero disculpa, disculpa que no sé si el conductor puede hacer una pregunta, pero de alguna forma, tú hiciste una vinculación. Lo dulce, dijiste yo siento ansiedad, siento pena y tiendo a comer dulces. Y uno siempre, no sé, pues ve una película, la pareja pierde a su pareja o se enojan y ella va y se pone a comer helado. Es decir, hay una asociación con un alimento en especial, el helado que es dulce y que es rico, que todo el mundo le llama la atención y que lo quiere comer. Es decir, sea uno obeso o no, difícil que uno diga no a un helado. Es habitualmente la relación que hay es directa. Por eso te hago la pregunta, ¿ahí hay una relación con un tipo no sé si conducta, comportamiento o afección que te genera comer un helado? Lo que dice la investigación es con respecto a las características del producto, más que directamente con lo dulce. Si se dieron cuenta en la presentación, yo les colocaba que fuera alto en grasas, que fuera alto en grasas y no necesariamente o azúcar. Alto en grasa o azúcar, no era como y azúcar. Puede ser algo dulce, como puede ser algo salado, como pueden ser unas papas fritas, que sea muy grasoso y que genere el placer en la persona. Tienen que haber esos tres elementos o esos dos elementos, más allá de que sea sal o que sea azúcar, pero sí tiene que ser grasoso, o sea, sí que tiene que ser alto en calorías o en grasas. Eso sí está descrito en las investigaciones que se han realizado. No con respecto al dulce, yo puse el ejemplo del helado porque es algo que uno ve hasta en las películas, en las series, no sé, las niñas tienen algo y ya están comiendo helado. Pero no es como sí o sí el helado o sí lo dulce. Álvaro. Gracias, Sergio. Javier, yo en general quisiera llevarte a algo más simple y hacerte la pregunta, ¿qué tip psicológico en tu área tú puedes dar como para decir, mira, cortemos esto, vamos a tratar de salir de aquí? A lo mejor hay algunos que parecen obvios, pero yo iría un poquito más allá respecto de eso, es decir, no sé, si uno está ansioso, tranquilícese, si está deprimido, no sé, busque algo que lo mantenga ocupado, no sé, pero yo, desde tu área, que tú nos puedas decir así como pequeños tips o datos que puedan permitir hacer estos quiebres de manera que la solución no sea buscar la comida, o buscar lo dulce, buscar lo grasoso. Incluso lo planteo no solo para los obesos, sino para cualquiera que de repente, aunque no tenga la condición, se refugie en la comida como solución de problemas. Gracias Álvaro por la pregunta. No voy a dar tips que estén relacionados con la evidencia científica, porque los tips normalmente no aparecen en las investigaciones, pero sí algo práctico que yo le he ido bastante con respecto a lo práctico de esto, porque al final uno dice ya uno queda en la investigación, ¿y cómo lo hago yo en la casa? En la casa, ¿qué yo sugiero? Y algo que uno dice, es algo un poco burdo, pero de verdad inténtenlo. Idealmente, cuando ustedes vayan a hacer las compras, por ejemplo, vayan al supermercado, vayan al mercado, no es tanto porque no es difícil encontrar como un producto muy calórico que nos vaya a hacer muy mal en el mercado, ¿cómo se llama? En la feria, difícilmente va a encontrar. Pero cuando uno vaya a comprar productos envasados o ultraprocesados, idealmente ir cuando uno no tiene hambre o cuando ha recién comido. ¿Por qué? Porque uno cuando va al revés, va con hambre, va a encontrar que todo le sirve y todo va a poder encontrar un momento para comérselo. Y lo otro, ese es como un tip muy básico, y así se va a reducir hasta el valor de lo que uno tiene que pagar al final en la caja. Y el otro tip que es súper importante, que también está relacionado con el anterior,
Ya, claro, uno va a comprar sin hambre, ¿cierto? Y pensar en el momento en que uno está en el supermercado, en comprar cosas que realmente lo van a nutrir. Y ahí uno hace como, ¿para qué me sirve esto que estoy comprando? ¿Y cuánto de nutrición me va a servir? ¿Cuánto de esto me va a nutrir a mí? ¿Por qué? Porque así uno hace el ejercicio de, en vez de comprar una papa frita, un paquete de papa frita, va a comprar quizás algo o no lo va a comprar, va a decir comprarlo o no comprarlo. ¿Y qué pasa? Sobre todo hay un fenómeno que se llama el síndrome del comedor nocturno, del comedor nocturno, que normalmente hay un tema ahí con los ritmos circadianos que afectan y las personas tienden a ingerir altas cantidades de calorías en periodos de noche, ¿ya? O cuando no hay luz. Y al pasar ese fenómeno, ¿uno qué tiende a hacer? A buscar algo que ya está hecho, algo que ya está preparado o que está procesado. ¿Y qué va a ser? Por ejemplo, las papas fritas o lo práctico de comer como en el momento. Y claro, si no lo compró cuando fue al supermercado porque estaba satisfecho y lo pensó más de una vez, va a ir a buscar en donde buscaba siempre y ese producto no va a estar. ¿Y qué debiera pasar ahí? Ser reemplazado por algún producto que se compró en el mercado, que es más natural, por ende, porque está en el mercado, ¿cierto? Porque es una fruta, una verdura o un snack saludable, le va a permitir, claro, disminuir de una ingesta que pudiese ser de 500 calorías por las papas fritas a que sean 50 o 70 porque fue un plátano, por ejemplo. Eso yo creo que es mucho más práctico adherirse a eso, a decir, no, voy a hacer una baja de ingesta calórica y voy a comer solo saludable siempre. Sí, pero en la permanencia en el tiempo es lo difícil. Y si uno hace como, eh, se programa para ir y hacer estas compras en un momento en que uno se encuentra satisfecho y no tiene la necesidad de comer, de verdad que no lo va a ver como una alternativa. Y hacer el ejercicio, claro. ¿Qué me aporta nutricionalmente esto? Y ahí, de verdad, cuando uno se va a un extremo, se acaban hasta, no sé, pues lo que uno compra en no sé, el pan. El pan nutricionalmente, ¿qué nos aporta? Ahí yo creo que es una buena pregunta para la siguiente exposición del día lunes, porque también entra en duda desde nuestra alimentación diaria, desde lo que nosotros creemos saludable y qué no es saludable. Ahí ya es otro mundo que yo creo que de verdad esas dos preguntas vamos a hacerlas el otro lunes. ¿Alguien más queridos invitados a esta charla? Tengo Antonio, una pregunta que puede ser para Javier como a Sergio Recabarren. gracias. ¿Existe una correlación entre entre comillas, entre el carnívoro, el que come mucha dieta de carne, y el vegetariano, en términos de tus conductas, tu forma de actuar, cómo enfrentar, por ejemplo, las molestias? ¿Es más irascible uno que el otro? Que a los dos. Ahora bien, porque yo tengo un prejuicio, pero porque alguna vez hice yoga y anduve en esa onda mega zen. Claro, pero es un prejuicio mío, yo no sé, yo no tengo ninguna investigación que uno pueda correlacionar esto, el tipo de alimentación y el tipo de conducta en relación a hasta tu emotividad ante la vida. Estimado Javier, no sé, o Sergio, los dos pueden complementar muy bien la pregunta, o la respuesta, Yo mejor dicho. desde mi punto de vista, yo creo que va a depender. Va a depender en el momento de la vida de que esta persona tome esa decisión, como hasta los gustos, como yo decía, como los intereses y gustos con respecto a la carne. Porque una cosa muy distinta a una persona que nunca ha comido carne y que siempre ha sido vegana, por ejemplo, quizás nunca le va a llamar la atención y no va a generar un cambio en ella, o que comió muy poca en su vida. Pero sí para una persona quizás que come todos los días carne, o por lo menos una vez a la semana carne, que de un día para otro diga, o de un mes para otro diga, no voy a consumir más carne, eh, te lo aseguro que va a andar más irascible esa persona. Porque por último va a ir caminando. Imagínate esa persona en el 18 de septiembre, yo creo que eh, lo va a pasar muy mal, aparte de lo que va a significar estar viendo, va a ser un sufrimiento para esa persona, a no ser que haya un proceso de desensibilización sistemática en el tiempo que le permita a esta persona afrontarse a esos desafíos
que no le genere un malestar emocional, ni tampoco físico. Eso por mi parte. Porque he sabido, por ejemplo, solamente con el ánimo de conversar, he sabido que cuando tú haces ejercicio, por ejemplo, 4 horas antes tú consumes tallarines, carbo, es increíble cómo aumenta tu capacidad dinámica, no sé cómo llamarla, como así también cuando comes carne. Entonces, te aumenta, te disminuye los dolores musculares, etcétera, etcétera. Ahora, por eso yo por eso buscaba esa correlación en términos de la conducta de uno, de cómo es el que come ají, no sé, yo creo que debe haber una relación, debe existir, Sergio, ¿o no? En realidad es interesante la pregunta. Hace muchos años atrás, no recuerdo exactamente el experimento, pero respecto de cómo la ingesta de algunos aminoácidos, ¿no es cierto?, influye en la síntesis de algunos neurotransmisores. ¿Ya? Te voy a dar un ejemplo bien sencillo que creo que no ha perdido vigencia, que es el contenido de triptofano en la leche. El triptofano es uno de los aminoácidos esenciales y es precursor de melatonina. Y por eso que las abuelitas a uno le decían cuando querían que se quedara dormido es que le tomara un vaso de leche antes de dormirse, antes de acostarse, porque eso ayuda a, ¿no es cierto?, a quedarse dormido. Pero es por el triptofano. Entonces, es probable que una dieta rica en proteínas, como podría ser alguien que se define a sí mismo como carnívoro, puede tener algún efecto en la personalidad. No sé, yo me recuerdo cuando estaba en el colegio nos hablaban de 4 tipos de personalidad, no sé si es lo correcto, el sanguíneo, el flemático, ¿no es cierto? A lo mejor entonces yo podría especular que el carnívoro es de esas personalidades avasalladoras, ¿no es cierto? Mientras que el más vegetariano es más flemático, ¿no? Más tranquilo a lo mejor. Yo creo que en alguna manera la dieta influye, por lo que te digo respecto de la formación de aminoácidos en el cerebro, qué tipo de respuesta puedes tener en su conducta. Yo tenía y discúlpeme que vuelva a intervenir a Javier, respecto a eso que planteó ahí en uno de esos cuadritos, la autoestima. ¿Tienen baja autoestima o tienen alta autoestima los obesos? Yo tendería a pensar que tienen una alta autoestima, porque no hacen y me pueden disculpar si hay alguien que se considera obeso en la audiencia, se consideran de que ellos están bien, ¿ya? Que no están gordos o que no están obesos. Entonces, en el fondo tienen una alta autoestima, más que una baja autoestima, porque los demás, nadie le está, diría yo, discriminando o algo por el estilo respecto de que sea sobrepeso u obeso. No sé, Javier. Sí, muy buena la pregunta, porque lo que sucede ahí es un fenómeno de distorsión de la imagen corporal. O sea, la persona, el obeso, en algunos casos, porque no es el 100%, se ve al espejo y se ve que está bien. Así como hoy es mi mejor día. Pero no es así. Y esa es como la imagen, como desde la foto, como lo que uno ve, a lo que él ve al espejo, está la distorsión porque no coincide, no hay una coincidencia con lo que yo veo, por ejemplo, aquí en la cámara, y lo que veo en la pantalla, con lo que yo puedo estar mirando en el espejo. Pero la persona distorsiona su imagen, es como el efecto que hay de la voz cuando uno se graba, es una voz que cuando uno se está escuchando, es muy similar a ese efecto. Y claro, la persona, uno pudiese hipotetizar que la persona no tiene una muy alta autoestima, ¿cierto? Porque al final la persona se ve gordito y se valida así, pero es al contrario, la persona se ve flaca y por eso quizás se ve con una muy buena autoestima, pero lo que genera una baja autoestima es el contexto social. Una persona obesa que crece en un contexto
de personas no obesas, en algún momento de su vida va a tender a ser el eje o sea, el centro de las burlas. Y eso va a generar una baja autoestima, y así muchas consecuencias en relación a lo psicológico. Tendencia suicida, y también, y ojo aquí un punto súper importante, que uno dice, claro, la persona no tiene bajo autoestima, pero la persona que no tiene este tema de la distorsión corporal, quizá se ve gorda, se ve obesa y se ve muy mal, pero dentro de las afecciones que le genera la obesidad es lo menos malo. ¿Por qué? Porque la persona físicamente quizás se siente tan incómoda con su cuerpo que no es capaz de ver lo que le afecta emocionalmente. Y lo que y lo que esa persona necesita suplir o necesita mejorar está en la línea de su salud física por sobre su salud mental. Porque le impide ver más allá de lo físico. O sea, lo ve tanto que no puede pensar en cómo está afectado emocionalmente. No sé si Javier, respondo, Sergio. sí, desde el punto de vista de la solución de los problemas de la obesidad o los causantes de la obesidad, me señalaste la ansiedad, la búsqueda de comer para paralizar la ansiedad. Como mecanismo de solución de la ansiedad, el trabajar, lo pregunto porque no lo sé, te lo pregunto como psicólogo, el trabajar en torno a que se entiende que va a comer, pero lo que consuma no le provoca obesidad, ¿también es una fórmula o estoy equivocado en esa relación? No sé si me explico la pregunta. Sí, es que si uno se pone a indagar un poquito más en los factores que tienden a generar una obesidad en una persona, como se dice que son multifactoriales, no es tan solo un factor. eh, yo te podría decir que, de hecho, hay algo que a mí me quedó muy marcado, así como desde la universidad, cuando lo vimos en pregrado, es que las personas que sufrían abuso o situaciones de abuso en la infancia tendían a tener a ser obesos en la adultez o en la adolescencia. Y lo que me llamó más la atención es como mecanismo de defensa. ¿Mecanismo de defensa de qué dirán ustedes? Una persona o una niña que es obesa no marca sus genes fenotípicos, no marca sus características femeninas. ¿Por qué? Porque va a ser gordita siempre. Y su mecanismo de defensa va a ser no verse deseable para hombres. Y cumple el objetivo. Si es gordita siempre, nunca va a ser deseada. Y esa lógica eh, la puedes mantener en el tiempo. Claro, cuando se empieza a generar una obesidad mórbida, se empieza a generar lo contrario, empieza a generar dificultades físicas, de movimiento, de relacionarse con un entorno, con dificultades de socializar con el otro, que le van a ir mermando más aún con su salud mental, que es por donde surge, ¿ya? Eso, de esa lógica, eh, surge la importancia desde la prevención, desde todo, desde la prevención de un posible abuso, de una vulneración, de una violación en lo sexual, ¿cierto? Como hasta la prevención y el trabajo desde los colegios, que es lo que hacemos nosotros, con el tema de la vida saludable, que es un tema que entró, podría decirles, como hace 5 o 6 años, pero ¿qué pasaba antes? Desde el generar políticas que permitan la actividad física diaria. Hace poquito creo que se está hablando de tener 15 minutos diarios de actividad física en los colegios como obligatoriedad y aún no sale como ley. O sea, esperemos que durante este año eso tome luz y permita quizás tener 15 minutos diarios de actividad física intencionada para mejorar la salud física y también de salud mental de todos los estudiantes que nosotros ahora llevamos un mes viéndolos en los colegios y de verdad que está muy deteriorada, muy deteriorada. Llega a sorprender de lo mal que están los chicos en casos puntuales, sí, pero muchos más que antes. Como que fue algo exponencial desde el 2019 ahora. No sé si respondí, Sergio, la pregunta. Sí, gracias, Javier. Yo voy a decir lo mismo que dijo
Sergio Recabarren, voy a repetirme el plato. Oigan, una experiencia personal, mi hija, cuando llegó, estuvo en el extranjero, en Gringolandia, me decía de que existía mucho, yo no sé si lo vieron, porque tuve que abrir la puerta, esta famosa, ¿cómo se llama, vale? Teriyaki, que es la cosa agridulce que le echan a todos, teriyaki. Tú tienes que haberlo visto, y lo vemos acá en McDonald's, po. Y eso está más o menos inserto en la comida rápida, y que te parece que te hace consumir más, ¿verdad? Algo afecta. La otra vez leía o veía en la televisión la comida, ¿cómo llaman? La comida chatarra, que te perjudicaba no sé qué cosa en el cerebro, y por eso mismo tú entrabas a consumir, los gringos por eso un 80% son, o 60% son de sobrepeso, un porcentaje altísimo son mórbidos, y que tienen y que se ha ido instalando en Chile también, Se ha ido instalando, por ejemplo, ahora, y tú te das cuenta cómo este agridulce se incorpora a la dieta, y la incorpora en los pollos, en los sushi, en los sándwiches, etcétera, etcétera. ¿Existe esa relación en será, Sergio o Javier, que te afecta al cerebro para consumir más? Es como las gaseosas, dicen, ¿verdad? Que uno consume, yo soy coca-maniático, lamentablemente, ¿verdad? Sí, no tomo nada más, esa es mi adicción, ¿cachai? Y decían que la gaseosa algo te produce en el cerebro para uno consume constantemente más, nunca queda saciado. Eso, Javier, o Sergio, no sé. Ahí, disculpa Antonio, hay un elemento que yo sé que se le echa a las comidas, sobre todo asiáticas, que no me acuerdo el nombre, pero es un resaltador de sabores. Tiene un nombre. Glutamato de no sé, sodio. ese Glutamato de mismo, sodio. glutamato de sodio. Así Que se llama. Esa es la soya. objetivo, Está claro, en que la el soya. objetivo es resaltar los sabores de las comidas. De hecho, ahora antes no se vendía, pero uno lo pilla como el sobrecito en los chinos, en los lugares de comida, y es como un polvito blanco, así como, quien dijera, como como una azúcar flor, que se le echa, y algo que quizás tú no le encuentras tanto sabor, le echas eso, después como que explota en la boca. Ese efecto, yo creo que es el que genera la adicción. Eso es lo que yo puedo aportar en esa línea. Sí. Oye, qué bueno que me hayas hecho recordar. Fíjate que experimentos antiguos mostraban que cuando se administraba glutamato a las ratas, se iniciaba la pubertad en forma precoz. ¿Y por qué? Porque afectaba al cerebro. No me recuerdo en este momento. ¿Y por qué lo menciono? Porque mis trabajos experimentales iniciales fueron cómo el organismo recoge señales para activar el eje reproductivo, ¿ya? Y entré en el asunto de la pubertad. Y estaba recordando esos experimentos y ahora me acordé a raíz del glutamato de sodio. No me recuerdo más acerca de eso, pero en definitiva yo diría que los experimentos que se han hecho últimamente, que estos endulzantes artificiales, es peor a veces que la propia azúcar, porque provocan una falta de azúcar, por decirlo así, ¿no? Cuando la sangre entra al cerebro, entra con una cantidad de azúcar y cuando sale, mucha de esa azúcar la gastó porque las neuronas necesitan glucosa. Entonces, este sistema no te permite reconocer esa diferencia y eso te obliga entonces a querer más comida o bebida azucarada. Por lo tanto, el efecto es contrario a lo que uno podría esperar. Es tan fascinante este tema que realmente... Yo recuerdo, perdón que interrumpa, pero yo recuerdo que vivía, o sea, ahora conocemos el nombre técnico que es glucamato de sodio, como dijiste, pero sabes que en cocina no se conocía así. En cocina se conocía por la marca más famosa, que era quien lo producía, que era Hinomoto. Entonces, si tú le preguntas a los peruanos le echan a Hinomoto a la comida. Sí, y tú sí. le preguntas, ¿qué es el Hinomoto? No, le dice, es un resaltador, es un sazonador. Entonces, un sazonador como podría ser una especie que uno echa como una pimienta, entonces uno piensa en eso. Un ajo. Piensa en una especie, claro. Entonces,
que mal catalogado que uno lo tenía en cocina. Entonces, en Chile la marca no pegó, porque en realidad esto nos entró a nosotros, aun cuando es japonés, nos entró por la comida peruana. Y los peruanos lo consumen todavía como Ajinomoto. Pero yo creo que en Chile no ha pegado así, porque tiene el nombre técnico, muy difícil. químico. Entonces no pega al comprarlo. Entonces, no sé si compraría glucamato de sodio en vez de decir, claro, que decir, voy a comprar Ajinomoto que le echan los peruanos y hacen que el ceviche se quede maravilloso, por ejemplo, digo yo. Álvaro, me acabo de acordar de otro tip, así como tú lo mencionas, el del glutamato, esa distensión, es cuando uno va al supermercado, lo que uno debiera tender a hacer es ver los ingredientes, ¿cierto? Y en los ingredientes, por ejemplo, si uno compra, no sé qué podríamos comprar en el supermercado, ya, pero si uno va a comprar salsa de tomate, ¿cierto? Uno esperaría que ojalá tuviera un producto más en el ingrediente que fuera aparte del tomate, ¿cierto? Pero uno busca, si quieren, después hagan el ejercicio, búsquenlo en la salsa de tomate en sus casas, yo le podría asegurar que tiene por lo menos 4 o 5 elementos más. Y uno debería buscar el producto o elegir el producto, más que por la marca, por el monito, por la publicidad, Y es tenga por menos. el que tenga menos. Idealmente si es tarta tomate, que tenga tomate, porque algunos le ponen, vean los jugos Watts. Los jugos Watts o los jugos envasados dicen, pulpa de pera, parece que de pera o manzana, y estás comprando un jugo de naranja. Y aparte te agregan como el saborizante, el endulzante, que en ningún caso ahora es azúcar, y tiene glutamatos, tiene glutamatos u otros saborizantes, que al final uno termina tomando, imagínense, de naranja y tiene pera. Es como, ¿de dónde salió eso? Y claro, uno debería tender idealmente a comer la fruta en vez del jugo, y ahí viene como un tema nutricional que uno lo aprende con los niños chicos en la pediatra, eh, por un tema de la fructosa, y ahí viene otro tema que yo creo que va a ser parte de la exposición del próximo lunes. Pero sí, pues, uno debería tender a elegir el producto que tiene menos elementos con respecto a lo que uno quiere comer al final. Pero eso generalmente está escrito en letras muy chiquititas, que Así no es. uno alcanza a leerla. Es como la fecha de vencimiento de un producto. Y a veces uno da vuelta y vuelta y vuelta y no lo encuentra nunca. Está estratégicamente escondida, igual que los productos que tienen estas cosas. Dentro de me estaba acordando yo de los endulzantes que se ofrecen a veces en el comercio, como endulzante, en vez de sucralosa o stevia, te ponen endulzante. Y eso tiene ciclamato, ¿no? Así es. Tartracina, igual tienen colorantes, tartracina, tiene varios. Si uno se pone a leer por último por los nombres, uno ya empieza a autoeducarse y decir, ya, el que tiene como muchas cosas que yo no entiendo, ya por último ese lo dejo de lado y elijo el que tiene 2 menos, por ejemplo. Y lo otro, con respecto, un ejemplo, con respecto al tema del azúcar, en las bebidas se nota mucho. Hay bebidas que, por ejemplo, los que uno acostumbraba a tomar, la Coca-Cola con azúcar, y ahora hay 2 opciones, entiendo que hay como una Coca-Cola que es con endulzante y otra que es con azúcar, o que dice tener azúcar. eh, y el sabor lo mantienen de la misma forma, o sea, no de la misma forma, pero sí como lo que comentaba don Sergio, con respecto a cómo compensamos que tenga el mismo sabor, siendo que no tenga azúcar. Y ahí es donde, ¿qué es mejor? ¿Que tenga azúcar o que no tenga azúcar? Esa es la vuelta que también tenemos que darle. Para la piscola yo prefiero la Coca-Cola normal. Ojalá de Álvaro. vidrio, ojalá en base de vidrio. Es que la conversación se vuelve tan atractiva y tan interesante, y a propósito de los endulzantes, edulcorantes, como uno los quiere llamar, a lo mejor la pregunta es para otra semana, o a lo mejor para Sergio también en esto, y que lo que pasa es que lo que nosotros creíamos que era bueno, después resulta que es malo y sale algo que es mejor. Entonces, no sé, a lo mejor todos sabemos que el endulzante tapa azul, como dice Arcadio,
ya tenía X elemento, por lo tanto ya no estamos. Y nos pasamos a la sucralosa. Y la sucralosa era la buena. Entonces después salió la stevia y la sucralosa era la mala. Entonces ahora salió la alulosa. Alulosa. Parece que la stevia es la mala. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cuál es la buena? A lo mejor ninguna es la buena, pero el punto es que estos avances también en ciertos mercados, en ciertos productos, hacen que a uno le demuestren que lo que comía no era tan bueno. Entonces viene otro que después te dice que eso ya no era bueno. Entonces, ¿dónde uno para o derechamente decir, ya me tomo el té así, sin miel. qué fome que es? Claro. Pues, perpicaño decía mi mamá, Oye, pero Álvaro, interesante lo que tú dices, porque en el fondo uno se deja llevar mucho por lo que inventan los gringos. ¿Eh? ¿Por qué entró en discusión lo del azúcar? Porque los gringos toman muchas bebidas azucaradas. El azúcar no es mala. El azúcar, se trata de no tomar mucho azúcar, pero ¿por qué tendría uno que evitar el azúcar? ¿Te fijas? Entonces, como una forma de compensar este exceso de bebidas azucaradas, es que empezaron a agregarle, ¿no es cierto?, estos endulcorantes o lo que sea. Desde mi punto de vista, a lo mejor es tomar agua, ¿no? Pero si uno quiere tomar algo más palatable, por decirlo así, bueno, yo prefiero una bebida que tenga azúcar. Tomo poco, pero prefiero una bebida que tenga azúcar. Los edulcorantes, muchos son sintéticos, no son de origen propiamente vegetal, como podría ser la sucralosa, por ejemplo, que es un derivado precisamente del procesamiento en la empresa del azúcar. Y eso me lleva a que también hay azúcares que se consideran más saludables, ¿no es cierto? Si es refinada, es menos saludable que la menos refinada, porque tiene menos productos químicos. Entonces, el azúcar morena es mucho más saludable que lo que puede ser el azúcar blanca. Entonces, en el fondo, todo depende de la cantidad que uno coma. Se decía, por ejemplo, y disculpa que me voy a otro lado, que los huevos eran malos para la salud, ¿no? Porque tenían mucho colesterol. Y ahora resulta que es bueno comerse un huevo al día. Claro. Entonces, nos dejamos llevar mucho por lo que dicen los gringos, en definitiva. Yo agregaría eso, la publicidad también. La publicidad hace mucho, sobre todo hasta cómo se manejan estos, me estaba acordando de los etiquetados. En su momento cuando se habló de la ley de etiquetas, que iba a tener como un semáforo. Y ahí algo pasó en alguna parte en que terminó siendo un semáforo con todo negro. No tenía como poco menos que el producto que tuviera la etiqueta roja, no había que consumirlo. Pero no, la industria metió ahí su mano negra como para que eso no llegara a puerto y quedara como en lo que es hoy día. Que ni siquiera dice que un producto, porque tenga 3 etiquetas, es malo. Dice que tú tienes que tener como la precaución de observar eso, igual que los colores, igual que los juguetes asociados a algunos productos, como por ejemplo McDonald's, eh, cosa que aún sigue pasando, y eso iba a dejar de pasar hace 5 o 6 años atrás. Y ahí la industria es como la que igual está metiendo su mano para que para seguir vendiendo, o sea, al final ese es el objetivo. Por eso uno tiene que hacer como el doble trabajo inverso de quizás buscar los ingredientes, eh, que idealmente, como dice don Arcadio, ojalá fueran con una letra por lo menos legible para poder hacer ese filtro que es como que tampoco todos lo hacen ni todos lo hacemos cuando ya por último conocemos un producto, pero no cuando como que lo agregamos a nuestro pool de comidas diarias. Por ejemplo, también viene este tema disculpen, lo último que les voy a agregar es con estas comidas chinas, no sé si le han visto estas sopas, que uno le echa agua caliente y las prepara como en 5 minutos. Ya, eso creo que es como comer
sal a cucharadas, porque es mucha sal, tiene muchos químicos y de saludable no tiene mucho. Maruchan, no sé si la Maruchan. marca o el producto. Pero claro, cumple con lo que es una comida rápida al final. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué necesito? Echarle agua y en 5 minutos me la puedo comer. ¿Qué esfuerzo tuve yo para hacer eso? ¿Qué preparación hice yo? Aparte que tiene que tener este glutamato de sodio mucho. ¿Qué nos aporta nutricionalmente esa comida? Nada, claro, cumple con el objetivo de quizás satisfacer nuestro estómago y decir ya comimos, así como la tarea hecha, un checklist y sigamos. Eso quería agregar como última. Gracias, Javier. Gracias. Bueno, y gracias a todos los asistentes, no solamente a esta charla, sino a la serie de charlas que tenemos. Recordar, presidente, usted tiene clarito quién viene el próximo lunes. Escuché que era magíster en nutrición. Se Jefa de la llama carrera de nutrición, parece que dijo usted. sí, Victoria Riesco. Dije que era nutricionista, ¿no es cierto? Tiene un magíster, no me acuerdo si tiene un doctorado también, pero además es muy simpática, es muy agradable, así que estuvo por muchos años viniendo a la Universidad del Biobío y además para hacerle clases a las chicas de nutrición y además recibía estudiantes en práctica de nutrición, si no me equivoco, en el Hospital San Juan de Dios de Santiago. Así que yo creo que va a ser una buena expositora sobre el tema precisamente de la alimentación y dieta en los obesos o en los sobrepesos, en fin. Por eso que es bueno que tal vez nosotros todos nos encarguemos de motivarnos para que traigamos a algún amigo o amiga a la charla el próximo lunes para que se cumpla esta escalera, porque hemos ido aprendiendo a través de cada peldaño que son parte de este todo, que es la obesidad, que es la pandemia, en pocas palabras, como decía Javier en la introducción de su charla. Así que agradecer para el Centro Cultural, Social y Cultural Carlos de los Santos Segura. Ha sido un orgullo poder tener a Javier hoy día y a todos los expositores que hemos tenido, y esto solo agradecerles pues, y invitarlos para el próximo lunes y para el subsiguiente, donde continuará Marco González en su tema que yo había planteado al presentar la charla en el lunes próximo. Proponerles ¿Mucho que azúcar o se inviten a queda en alguien más. silencio Pues. o yo estoy en silencio? ¿Cómo?